Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. Perdonad por la voz, como la tengo, estoy un poco resfriada. Uno de los objetivos de Clara Campoamor es potenciar espacios donde las mujeres puedan manifestar su creatividad, su arte y esa fuente inagotable de sentimientos que reflejan a través de sus obras. Hoy inauguramos la exposición Secuencias de la ceramista María José Peisó Martínez, amiga y vecina de Mocó. Se dice que una de las primeras actividades artesanales de la humanidad fue la cerámica. Nuestros antepasados utilizaron la cerámica para usos domésticos, pero también finalidades decorativas. A lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado distintas técnicas para el trabajo en la cerámica. Hoy podemos observar en esta exposición que inauguramos muchas de esas técnicas, algunas muy innovadoras. María José Peisó es una mujer nacida en Moncofa en 1968 y entra en contacto con la cerámica en 1997. Poco después obtendrá la titulación de Técnico Superior de Cerámica Artística de la Escuela de Arte Superior de Castelló. Entre 2002 y 2008 realiza actividades como monitora de cerámica en el Ayuntamiento de Moncofa. En junio del 2003 realiza un taller de cerámica oriental y la técnica Racú, y en julio asiste a un curso de torno realizado en la Escuela de la Bisbal de Girona. Ese mismo año obtiene la calificación artesana. En junio de 2004 realiza un taller de cerámica contemporánea y en julio de la técnica Racú, impartido por la UGI de Castellón. Participa en las jornadas sobre cerámica popular y el Encuentro Internacional Terracota 2005, evento desarrollado en Santiago de Cuba. En 2005 realiza un taller de cerámica medieval impartido por la UGI de Castellón. Durante 2006 y 2007 cursa primero y segundo de la Diplomatura en Técnico Superior de Cerámica Artística en Acuara. Del 2006 a 2008 obtiene la Diplomatura en Técnico Superior de Cerámica Artística en Manises. En la exposición que hoy presentamos podemos encontrar diferentes técnicas. Los socarrats, tipo de cerámica medieval único en su género, el modelado, la cerámica por excelencia, el arte que reúne los cuatro elementos, la tierra, que le procura su materia prima, el agua, que le confiere ductilidad, el aire, que le llena sus huecos, y el fuego, que remata el trabajo. Y el racú, que presenta la expresión de la experimentación e investigación cerámica, rompiendo toda limitación en la utilización de los materiales. Enhorabuena, María José, y muchas gracias por aceptar presentar esta obra tan magnífica aquí en País. Cuando quieras.